En la primera lectura de este domingo, Génesis capítulo 15, versículos 5 a 12 y del 17 al 18. Se contempla la respuesta de fidelidad rectilínea que ha mantenido Abraham desde su salida de Ur de los Caldeos, en la actual Irak. Se halla ya fuera de su tierra y continúa atento y confiado a las indicaciones que le llegan del Señor. No han sido, en modo alguno, insignificantes las dificultades que ha tenido en su caminar. Ahora le propone el Señor que continúe, saliendo de sí mismo y que lance la mirada a las maravillas de la creación, donde se hace visible el infinito poder de Dios. La imagen de las incontables estrellas le servirán para calcular la ilimitada e inexplicable descendencia que de él se repartirá por el mundo mientras éste exista. Es verdad que el patriarca fiel se atreve a pedir un signo divino de tal promesa. Lo recibe ciertamente en la profundidad de un sueño y durante la oscuridad de la noche. Hay por en medio un misterioso sacrificio de holocausto que apunta a la cruz amada por Cristo y presentada al amor de sus seguidores, en reciprocidad al afecto que en ella se exterioriza, Filipenses capítulo 3, versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28b a 36, se apunta al desenlace del holocausto de la cruz, la transfiguración del sufriente, sometido voluntariamente a la muerte. Preludia su glorificación y su acción glorificadora para todo aquel que se decida a escuchar su palabra y llevarla a la práctica. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 16 de marzo del 2025. Lectura del libro del Génesis capítulo 15, versículos 5 a 12 y del 17 al 18. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Eufrates. Palabra de Dios. Salmo responsorial 26. Respondemos: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Respondemos: El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Respondemos: El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Respondemos: El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Respondemos: El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, su paradero es la perdición, su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos 28b a 36. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. La transfiguración, una experiencia intensa de Dios. Las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma están enmarcadas en unos simbolismos que son propios de unos tiempos lejanos, donde lo religioso, lo legendario, lo mítico y lo real se dan cita en la búsqueda constante por el sentido de la vida, por el futuro y por aquellos aspectos que nos trascienden, que van más allá de lo que cada día sentimos y vivimos. Promesa y alianza a los que se fían de Dios. En esta lectura de hoy se nos presenta a Abraham al que se le da a contar las estrellas del cielo para significar que todos los que se fíen de Dios serán su pueblo, su familia. Eso es lo que se quiere representar muy especialmente y ese es el sentido de la alianza que Dios hace con él. La narración es muy del estilo bíblico, recuerda incluso la revelación de Yahvé en el Éxodo, pero aplicada a Abraham llamándolo desde su tierra babilónica. El drama del padre del pueblo lo resuelve Dios prometiéndole alianza, y en ella, un hijo, porque la alianza no puede perdurar sino de generación en generación. Es un relato ancestral en algunos aspectos, pero actualizado con el tema del compromiso de Dios por medio del Berit, alianza. La teología se impone, desde luego, a la narrativa, en todos los aspectos. La intriga del relato se resuelve en promesa, la angustia del padre creyente encuentra en Dios lo que la vida de cada día no le ofrece, un hijo, un futuro, un nombre de generación en generación. Algunos elementos de esta narración solamente pueden ser del narrador creyente, el eloísta, aunque los versículos 5 a 6 sean de la tradición yavista, que adelanta en Abraham una experiencia y un sentido de lo religioso que es muy posterior en Israel. Otro texto de la alianza con Abraham lo tenemos en Génesis 17, pero este relato es de la tradición sacerdotal. Abraham no podía ser tan definidamente monoteísta, pero eso no quiere decir que el relato no tenga todos los ingredientes religiosos de la antigüedad para poner de manifiesto que en la vida lo religioso cuenta mucho.
La fe tiene que ver con el ser humano y con el misterio de la vida y de la descendencia. El hombre no puede darse un futuro por sus propias fuerzas. Abraham, desde su religión de dioses o Dios familiar, no le queda más que contemplar las estrellas. Es un signo de que alguien conduce nuestra existencia. Bajo el símbolo del animal dividido, en rito ancestral, pasa Dios bajo el símbolo de la brasa encendida. Vemos, en nuestra lectura, una iniciativa exclusivamente divina, es lo que se ha llamado un compromiso unilateral de Dios, aunque bien es verdad que se cuenta con la confianza, emuna, del Padre del pueblo. La teología de la alianza, como sabemos, es determinante en el pueblo bíblico, y aunque la alianza más originaria es la del Sinaí, para sellar la liberación de Egipto, tampoco podía faltar un signo que expresara la alianza y el compromiso de Dios con el Padre de un pueblo de creyentes. Así lo verá muy acertadamente San Pablo en su carta a los Gálatas, Gálatas 3, cuando considera que las promesas que se hicieron a Abraham se cumplen cuando todos los hombres, judíos o paganos, puedan formar parte de ese pueblo, sencillamente por la fe en Dios, como Abraham. La transfiguración de Pablo por la cruz. Nuestra lectura tiene unas resonancias bien características. Pablo invita a la comunidad a que sea imitadora de sus sentimientos, y no seguidora de sus adversarios, que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque es la cruz de Cristo, a pesar de su aparente fracaso, lo único que nos garantiza una vida verdadera, una vida que va más allá de la muerte, y que nos hará ciudadanos del cielo. El Dios de la cruz es el único que puede transformar nuestra historia, nuestros anhelos, nuestros fracasos, nuestra debilidad en un grito de libertad y de vida más allá de esta historia. Porque es el único Dios que se ha comprometido con la humanidad. La transfiguración desde la oración. ¿A dónde nos lleva el Evangelio de hoy? Si seguimos el texto en sus inicios, subió al monte a orar. Esto es muy propio de Lucas y siempre en momentos importantes de la vida de Jesús. No hay nombre para el monte en ninguno de los evangelistas, confrontar Mateo capítulo 17, versículos 1 a 9, y Marcos capítulo 9, versículos 2 a 10. El evangelista Lucas, a su manera, quiere asomarnos, por un pequeño instante, con los discípulos, a esa vida que no está limitada por nada ni por nadie. Quien escucha, hoy, en este domingo de Cuaresma, este pasaje del Evangelio quedará sorprendido, porque no le será fácil entender todo lo que en él acontece. Pero debemos pensar que Lucas, recogiendo la tradición de Marcos, que es el primer evangelista que la asumió de otros, sabe que en su comunidad habrá dificultades para entenderla. De todas formas ha limado un poco su lenguaje y su intención catequética. La transfiguración es una escena llena de contenidos simbólicos. Es como un respiro que Dios le concede a Jesús en su camino hacia Jerusalén, hacia la pasión y la muerte, con objeto de que alcance a experimentar previamente la meta. Solo desde la oración, entiende Lucas, es posible vislumbrar lo que sucede en el alma de Jesús. Ese coloquio que Jesús mantiene con los personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, representan la ley y los profetas y con ellos se entabla un diálogo en profundidad sobre su partida, Éxodo, sobre su futuro. En definitiva, sobre su muerte. La transfiguración, pues, quiere ser una preparación para la hora tan decisiva que le espera a Jesús. Los discípulos más conocidos acompañan a Jesús en este momento, como sucederá también en el relato de Getsemaní, en el momento de la pasión, pero tanto aquí como allí, el verdadero protagonista es Jesús, porque es Él quien afronta las consecuencias de su vida y del Evangelio que ha predicado. No obstante, aquí los discípulos se ven envueltos en una experiencia profunda, trascendente, que les hace evadirse de toda realidad. Dos personajes, Moisés y Elías, que subieron cada uno en su momento al Sinaí para encontrarse con Dios, ahora se hacen testigos de esta experiencia. La presencia de estos personajes adorna la escena, pero no la llena.
En realidad la escena se llena de contenido con la voz divina que proclama algo extraordinario. Quien está allí es alguien más importante de Moisés y Elías, la ley y los profetas, que ya es decir. En realidad la escena se configura sencillamente con un hombre que ora intensamente a Dios para que no le falten las fuerzas en su éxodo, en su ida a Jerusalén. Todo en un monte que no tiene nombre y que no hay que buscarlo, aunque la tradición posterior haya designado el Tabor. Todo ha sucedido, según San Lucas, mientras oraba. Esto es especialmente significativo. Estas cosas intensas, espirituales, transformadoras, no pueden ocurrir más que en la otra dimensión humana. Es la dimensión en la que se revela que, sin embargo, el Hijo de Dios está allí. Los discípulos han vivido algo intenso, algo que no se esperaban, aunque de ellos no se dice que oren y esa es una diferencia digna de tener en cuenta, pero Jesús, que ha vivido esta experiencia más intensamente que ellos. Sin embargo, sabe que debe bajar del monte misterioso de la transfiguración para seguir su camino, para acercarse a los necesitados, para dar de beber a los sedientos y de comer a los hambrientos la palabra de vida. Su éxodo no puede ser como le hubiera gustado a Pedro, a sus discípulos, que pretenden quedarse allí instalados. Queda mucho por hacer, y dejar huérfanos a los hombres que no han subido a las alturas espirituales y misteriosas de la transfiguración, sería como abandonar su camino de profeta del reino de Dios. Probablemente Jesús vivió e hizo vivir a los suyos experiencias profundas, la de la transfiguración que se describe aquí puede ser una de ellas, pero siempre estuvo muy cerca de las realidades más cotidianas. No obstante, ello le valió para ir vislumbrando, como profeta, que tenía que llegar hasta dar la vida por el reino. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.